La Constitución Política de Colombia es uno de los documentos más importantes para el país, ya que allí se encuentran los derechos y deberes de los colombianos, teniendo en cuenta que la Constitución Política de Colombia actual fue promulgada el 4 de julio de 1991, reformada por una gran cantidad de artículos frente a lo visto en la anterior Constitución Política de Colombia del año 1886. Principales puntos de la Constitución de Política de Colombia fueron los grandes cambios que nos encontramos en nuestra Constitución de Política de Leyes de Colombia tienen que ver especialmente con añadir una buena cantidad de leyes legislativas, internacionales, derechos para la acción pública, deberes del Estado, tratados y mucho más. Otro de los avances provocados por la Constitución Política de Colombia es el cambio de la democracia representativa a democracia participativa, además de la inclusión de la tutela, uno de los derechos más usados actualmente por la población del país para reclamar derechos fundamentales que en ocasiones el Estado o ciertas entidades no cumplen como. Algunas de las garantías que son incluidas en esta ocasión por parte de la Constitución Política de Colombia tienen que ver con algunos derechos fundamentales como integridad personal, desarrollo de la libre personalidad, derecho a la vida, igualdad, personalidad jurídica, libertad de conciencia, libertad de culto, derecho a una vivienda digna, entre muchos más derechos que la Constitución Política de Colombia trata de defender. ¿Cierto? Fallos o errores de la Constitución Política de Colombia. Uno de los principales errores que tiene el Estado respecto al trato que se le da a la Constitución Política de Colombia es la poca información que tienen los ciudadanos frente al tema, ya que en un país como Colombia solo los abogados y políticos conocen qué dice en este documento. Entonces, bajo esta premisa, cualquiera se podría preguntar lo siguiente. La Constitución es un medio escondido al que solo tienen acceso a algunas personas. La Constitución Política de Colombia es un documento usado para iniciar a unos cuantos, porque no se dan buenas políticas del Estado para ampliar los conocimientos de la ciudadanía al respecto, porque ellos son derechos en la Constitución Política de Colombia como derecho a vivienda. Tradicionalmente se ha dicho que la Carta Política está conformada por una parte orgánica y otra dogmática. No obstante, a partir de un ejercicio pragmático de asunción de las constituciones contemporáneas, es posible establecer otro tipo de divisiones, más o menos extenso, y que puedan cruzarse con el tradicional. Pues bien, por la parte dogmática de la Constitución se habla de aquella parte que consagra valores superiores de una sociedad, que postula los principios y fines estatales y las libertades a proteger principalmente por el ordenamiento jurídico. En síntesis, se trata de un conjunto de normas que establecen los principios básicos que orientan la vida del Estado y el derecho de las personas. La parte orgánica determina la estructura del Estado, jerarquías, procedimientos y las competencias de los diversos órganos que integran el poder público. Por consiguiente, tiene énfasis instrumental y mecánico en el buen sentido de esas palabras, pues organiza los poderes, funciones, competencias y hasta procedimientos. No obstante, esta composición básica que presentan las constituciones se hace un listado de los temas objeto de tratamientos en ellas encontramos. Preámbulo. Se trata de una especie de introducción al texto constitucional, que proclama cuál es la fuente de la legitimidad del poder constituyente, los valores y principios y fines del Estado, principios fundamentales en los que se sustenta el orden constitucional. Se especifica cuáles son los principios, valores y fines trazados para el Estado, y ellos sirven como normas orientadas para la interpretación y aplicación constitucional. Catálogo de derechos y mecanismos de protección para los mismos. El documento que integra diversos derechos reconocidos a la población vinculada a la Constitución, además establece cuáles son los instrumentos con los que se cuentan las personas para hacer sus derechos. Teniendo en cuenta que las constituciones modernas normalmente incorporan el principio de separación de poderes. Se dice cómo tiene desarrollo orgánicamente, se trata de un organigrama de instituciones oficiales, sus relaciones, funciones, competencias y procedimientos para la toma de decisiones importantes de lo nacional, regional y municipal. Control constitucional. Para que la Constitución efectivamente sea la norma básica y superior del sistema jurídico, se requiere que en ella misma se contemplen los mecanismos a través de los cuales ello se garantice su superioridad, es decir, deben indicarse cómo se hace efectiva la guarda de la Constitución.
Veremos que los estados constitucionales actuales se dota básicamente por dos tipos de modelos, de control de constitucionalidad, control concentrado o control difuso. Procedimientos de reforma constitucional, con el fin de que la Constitución pueda adaptarse a los cambios que se supone la vida social y estatal sin que se presenten rupturas. Es necesario que se prevea de qué manera puede modificarse el texto constitucional y por quiénes o quiénes. Disposiciones transitorias, que van como anexo y después de las disposiciones permanentes, que permiten el paso pacífico del antiguo régimen al nuevo, por el cambio de las constituciones. Finalmente, podemos establecer como el elemento informante de la Constitución, pero que se hayan diseminadas en todo su cuerpo. Los elementos de supremacia constitucional, cuyo máximo instrumento se encuentra en el control de constitucionalidad, son mecanismos dirigidos a establecer la supremacia de la Carta de frente a de las demás normas jurídicas de la sociedad, fundamentalmente frente a la ley, que históricamente han disputado el carácter de su superioridad. Al preámbulo se dedicó, así también a los demás elementos que conforman la Constitución, excepto hecha de las disposiciones transitorias. La Constitución de Colombia de 1991, en su parte final, a manera de anexo, trajo 59 artículos de carácter transitorio, agrupados en 8 capítulos. Las disposiciones estaban dirigidas a permitir un tránsito menos dificultoso del régimen proscrito al nuevo. Para el efecto de constituyentes, entre otras materias, establecieron las funciones legislativas pro tempore al presidente de la República para expedir normas en las cuales se pusieran en funcionamiento las nuevas instituciones creadas para que se adelanten los procesos de paz. Se crearon además por la constituyente algunos organismos de asistencia temporal y con funciones muy precisas, fundamentalmente una comisión especial de ayuda legislativa del presidente de la República y la veeduría del Tesoro Público. Se establecieron limitaciones de los propios constituyentes para que en los primeros años se no pudieran hacer parte de los organismos creados. Se decidieron normas sobre las elecciones que deberían realizarse. La Constitución o Carta Magna es la norma fundamental escrita o no de un Estado soberano, establecida o aceptada para regirlo. La Constitución fija de los límites, define las relaciones entre los poderes del Estado, poderes que en los países occidentales modernos se define como poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y todos estos con sus ciudadanos establecieron así las bases para su gobierno y para la organización institucional en que tales poderes se asienten. También garantiza al pueblo derechos y libertades. Es elemental hacer un estudio más allá del significado etimológico de lo que es una constitución, por lo cual en este estudio buscamos encontrar la verdadera esencia de lo que es una constitución, los elementos al que integran, su finalidad, sus características, los tipos de constituciones que existen, quiénes y con qué objeto se elaboran, así como un enfoque más concreto hacia el análisis de los orígenes de nuestra constitución. País es de suma importancia para la existencia del mismo. La Carta Magna dicta la organización de un Estado, de una sociedad, sin la existencia de una Constitución. El Estado no se podría conformar como tal. De ahí la importancia de analizar aspectos más importantes de una Constitución. El concepto de Constitución se dice que ha sido tratado desde Aristóteles en la antigua Grecia. Así, podemos ver que desde hace muchos siglos ha sido necesario para el hombre establecer la organización de un Estado, ya que sin una Constitución carecería de los elementos necesarios para la supervivencia de una sociedad. La importancia que tiene la Constitución de nuestro país. Nosotros en Colombia tenemos un bloque constitucional que en definición es un conjunto normativo que contiene disposiciones, principios o valores materialmente constitucionales, es decir, que también nos regulan los tratados internacionales que hemos ratificado, los cuales son de suma importancia, ya que hace parte de nuestro bloque constitucional enfocada en nuestra norma. La Constitución política en sí define las funciones de cada órgano del Estado y cada una de las ramas del poder esencial para el desarrollo de una nación. Por lo anterior, de cada una de las funciones podemos observar que hay una validez, la cual es que en nuestro Estado, mientras el Congreso reforma un artículo de la Constitución, la Corte Constitucional automáticamente por el derecho propio o por una demanda de cualquier organismo, persona natural o jurídica,
ejerce el respectivo control y puede hasta declarar exequible dicha reforma, la cual se denomina acto legislativo, integrando así las ramas, pero a la vez creando un balance en el estado calificativo. Al respecto de la constitución política como ángulo y pilar, podemos decir que la armonía, el constituyente mostró un amplio beneficio para las libertades individuales, ya que no hay un totalitarismo, sino una interdependencia institucional. Por lo consiguiente, se ve enfatizada en nuestra constitución política colombiana. Como ciudadanos intérpretes que somos, es que nuestros estados adquieren una especial relevancia, pues a través de ella se busca dar un sentido a las normas fundamentales que organizan la convivencia política en el país. La Constitución Política de Colombia es reglamentación que cobija a todos y cada uno de los colombianos, los diferentes sectores de Colombia, incluyendo a aquellas personas extranjeras que residen en nuestro país. Esta enumera cada uno de los derechos y deberes de los colombianos y los estamentos del Estado en diversos temas. He ahí su complejidad a la hora de aplicar verdaderamente todos estos artículos. Es de vital importancia su aplicación si desviar el fin para el cual fueron hechos hacia otras cosas particulares. Por lo tanto, se deben respetar estos artículos y ponerlos a funcionar verdaderamente en la legislación colombiana, no para beneficios particulares, sino para beneficios generales de todo el pueblo, al fin y al cabo, para este fin. Hecha la Constitución Política de Colombia, es deber de cada uno de nosotros respetar y hacer respetar en la mayor medida que podemos estas normas, porque si son aplicadas con moral y ética, seguramente la Constitución podrá cumplir su cometido y su función. En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatorios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocado a la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, que garantice un orden político, económico, social, justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. Decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia. Cuando está próxima a cumplir 20 años de promulgada nuestra Constitución, es importante generar el debate en torno a la Carta Magna, que rige a los colombianos y colombianas. Surgen algunas preguntas: ¿cómo interpretamos y comprendemos su contenido? ¿Cumplimos los deberes y hacemos respetar nuestros derechos? Los gobiernos municipal, departamental y nacional difunden de manera clara el texto de la Constitución. Estamos lo suficientemente motivados para impulsar los constituyentes municipales. El hecho de lo anterior se debe al desconocimiento que la mayoría tiene del papel que juega con la Constitución Política en la vida democracia del país. ¿Por qué es importante conocer nuestra Constitución Política colombiana? Es de gran importancia conocer nuestra Constitución Política o Carta Magna de Colombia, ya que es una norma fundamental establecida y por lo tanto debemos aceptarla como ciudadanos colombianos que somos. La Constitución Política de nuestro país es de suma importancia para la existencia del mismo. Sin la existencia de una Constitución del Estado no se va a conformar como tal. En nuestra Constitución colombiana encontramos que esta fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado y de estos con sus ciudadanos. Es así como encontramos establecido la de nuestro gobierno colombiano. Por otra parte, podríamos decir que nuestra Constitución Política colombiana le garantiza al pueblo sus derechos y sus libertades, porque además de contener distintos derechos de los cuales gozan cada uno de los habitantes de Colombia, también permiten determinar cuáles son
estos vulnerados o no se realizan por medio del control constitucional, que no es más que un mecanismo que permite que estas normas nos beneficien de intereses distintos a los de la ciudadanía. De igual forma, eso nos indica que la aplicación de la Constitución por encima de los demás normas anulen los deberes que los ciudadanos también tienen frente al carácter judicial de los diferentes actos públicos, sino que más bien regula que estos actos no salgan de forma irracional de las demás normas, como tampoco contra la Constitución misma. Cuando esto se garantiza, la entrada en vigor de los principios, se solicita respeto de los derechos y a la vez de la persona que tiene obligaciones para con el Estado. Estos derechos generan confianza en los colombianos, de tal manera que se encuentren a su respaldo.